Spinoza vs. Jesús, la verdad que la Iglesia temió durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos libros fueron quemados en plazas públicas? ¿Por qué algunas ideas fueron consideradas tan peligrosas que quienes las defendían eran perseguidos, torturados y ejecutados? ¿Qué verdad puede ser tan aterradora que las instituciones más poderosas del mundo han luchado durante siglos para mantenerla oculta? Hoy vas a descubrir una historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el cristianismo, sobre Jesús y sobre la verdadera naturaleza de Dios. Es la historia de Baruch Spinoza, un hombre que se atrevió a hacer preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Un filósofo que desarrolló ideas tan revolucionarias que fueron consideradas más peligrosas que cualquier ejército, más destructivas que cualquier guerra. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. Y cuando termines de ver este video, compártelo con al menos un amigo. ¿Por qué? Porque lo que estás a punto de descubrir es información que todos deberían conocer, pero que muy pocos tienen el valor de compartir. También me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y qué hora es donde te encuentras. Déjamelo en los comentarios. Me fascina saber que esta verdad está llegando a personas de todo el mundo, a todas horas del día y de la noche. ¿Estás preparado para descubrir por qué la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y hasta la comunidad judía consideraron a este hombre como el enemigo más peligroso que jamás habían enfrentado? ¿Estás listo para conocer la interpretación de Jesús, que fue tan revolucionaria que sus seguidores fueron perseguidos durante 3 siglos? Entonces acompáñame en este viaje al corazón de una de las controversias más explosivas de la historia humana. Una controversia que comenzó en una pequeña habitación en Ámsterdam, pero que terminó sacudiendo los cimientos de la civilización occidental. El filósofo maldito, el hombre que desafió a Dios y sobrevivió. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se pronunciaron las palabras más terribles que una comunidad judía podía pronunciar contra uno de sus miembros. No era una excomunión ordinaria, era algo mucho más severo, mucho más definitivo. Era el cherem más brutal de la historia. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, separamos, maldecimos y execramos a Baruch Spinoza. Resonaron las palabras en las paredes de piedra de la sinagoga. Que sea maldito de día y maldito de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando entre y maldito cuando salga. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras? ¿Puedes visualizar a un joven de apenas 23 años de pie frente a toda su comunidad, siendo declarado literalmente maldito por los hombres más respetados de su pueblo? Pero aquí viene lo más extraordinario. ¿Sabes cuál fue la reacción de Spinoza ante esta maldición que destruiría la vida de cualquier persona normal? Se quedó completamente tranquilo. ¿Por qué? Porque Baruch Spinoza ya sabía algo que los sabios de la sinagoga no podían comprender. Sabía que las maldiciones humanas no tienen poder sobre la verdad, y él había encontrado una verdad tan poderosa, tan revolucionaria, que estaba dispuesto a sacrificar todo por ella. Pero retrocedamos un poco. ¿Quién era realmente este hombre que se convirtió en el enemigo número 1 de todas las religiones de su época? Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de inmigrantes judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. ¿Te das cuenta de la ironía? Sus propios antepasados habían sido perseguidos por la Iglesia Católica y ahora él se convertiría en el hombre más temido por esa misma institución. Desde muy joven, Spinoza mostró una inteligencia extraordinaria.
Dominaba el hebreo, el latín, el holandés, el portugués y el español. Había estudiado profundamente la Torá, el Talmud y las obras de los grandes filósofos judíos como Maimónides. Pero también había leído a los filósofos cristianos, especialmente a René Descartes. ¿Y sabes qué descubrió en todos estos estudios? Algo que nadie esperaba que descubriera. Descubrió contradicciones, muchas contradicciones. En los textos sagrados encontró inconsistencias históricas, errores cronológicos, diferencias de estilo que sugerían múltiples autores. En los argumentos teológicos encontró lagunas lógicas que nadie parecía querer discutir. Y en las doctrinas religiosas encontró afirmaciones que contradecían todo lo que la razón y la experiencia le enseñaban sobre el mundo. Pero lo más peligroso de todo, comenzó a hacer preguntas. ¿Es realmente posible que Moisés haya escrito los 5 primeros libros de la Biblia, incluyendo el relato de su propia muerte? ¿Es lógico creer que un Dios omnipotente necesite ser adorado por seres humanos? ¿Tiene sentido que un ser perfecto se sienta ofendido por las acciones de criaturas imperfectas? Estas preguntas no permanecieron en su mente. Las compartió con sus maestros, con sus compañeros de estudio, con los líderes de la comunidad, y cada pregunta que hacía era como una grieta en el edificio de la fe tradicional. ¿Puedes imaginar la incomodidad que esto causaba? ¿Puedes visualizar las reuniones secretas donde los líderes comunitarios debatían qué hacer con este joven problemático? Primero intentaron convencerlo. Los rabinos más respetados de Ámsterdam se sentaron con él, tratando de mostrarle los errores en su razonamiento. Pero Spinoza no solo conocía las escrituras mejor que muchos de ellos, sino que tenía algo que ellos no tenían: un método riguroso de análisis que había aprendido estudiando las ciencias naturales y las matemáticas. Cuando la persuasión falló, recurrieron a las amenazas. Le dijeron que si continuaba expresando estas ideas, sería expulsado de la comunidad. Para un judío del siglo XVII, esto era equivalente a una sentencia de muerte social. Significaba perder no solo a la familia y los amigos, sino también los medios de subsistencia, la identidad, todo lo que daba sentido a la existencia. ¿Y sabes qué hizo Spinoza? Continuó preguntando, porque había descubierto algo más poderoso que el miedo al rechazo social. Había descubierto el poder liberador de la verdad. Finalmente, cuando todas las otras medidas fallaron, pronunciaron el cherem, pero este no era un cherem ordinario. Las palabras de maldición continuaron: que no se le hable ni se le escriba, que nadie permanezca bajo el mismo techo con él, que nadie se acerque a menos de 4 codos de él, que nadie lea nada escrito por él. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Era un intento de borrar completamente a Spinoza de la existencia social. Era como si hubiera muerto, pero seguía vivo para experimentar su propia no existencia. Y sin embargo, ¿sabes cuál fue la respuesta de Spinoza a esta maldición que habría destruido a cualquier otra persona? Escribió una carta calmada, racional, casi compasiva hacia aquellos que lo habían maldecido. En esa carta, explicaba que él no había elegido este camino por rebeldía o por arrogancia, sino porque la verdad lo había llevado por él. Y que si seguir la verdad significaba ser maldecido, él aceptaba esa maldición con serenidad. Pero aquí viene lo más fascinante. La excomunión de Spinoza no fue el final de su historia, fue apenas el comienzo, porque fuera de los muros de la sinagoga, lejos de la comunidad que lo había rechazado, Spinoza comenzó a desarrollar las ideas más revolucionarias que la mente humana había concebido. Ideas que cambiarían para siempre la forma en que entendemos a Dios, la religión, la moralidad y la naturaleza de la realidad misma. ¿Quieres saber cuáles eran esas ideas? ¿Estás preparado para descubrir por qué no solo los judíos, sino también los cristianos de todas las denominaciones llegaron a considerar a Spinoza como el hombre más peligroso del mundo? Jesús según Spinoza. El Cristo humano que la Iglesia no quiere que conozcas.
¿Qué pasaría si te dijera que existe una interpretación de Jesús tan radical, tan revolucionaria, que ha sido ocultada y perseguida durante más de 3 siglos? ¿Qué dirías si supieras que esta interpretación viene de uno de los más grandes genios de la historia humana? Un hombre cuya comprensión de la naturaleza, la ética y la condición humana era tan profunda que Einstein lo consideraba el filósofo más importante de todos los tiempos. Después de su excomunión, Spinoza no se retiró del mundo. Al contrario, se sumergió más profundamente en el estudio de las Escrituras, pero ahora con un método completamente nuevo. Un método que aterrorizaría a las autoridades religiosas de toda Europa. ¿Cuál era este método? Era simple pero devastadoramente efectivo. Aplicar a los textos sagrados los mismos criterios de análisis que se aplicaban a cualquier otro documento histórico. Imagínate el impacto de esta idea. Durante más de 1000 años, la Biblia había sido tratada como un texto único, fuera del alcance del análisis crítico. Era la palabra literal de Dios, dictada directamente a profetas infalibles. Cuestionarla era impensable. Analizarla con métodos racionales era herejía. Pero Spinoza se hizo una pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Y si tratamos la Biblia como tratamos cualquier otro libro antiguo? ¿Y si examinamos quién la escribió realmente, cuándo fue escrita, en qué contexto histórico, con qué propósitos políticos y sociales? ¿Y si comparamos las diferentes versiones, analizamos las inconsistencias, estudiamos las influencias de otras culturas y religiones? Cuando Spinoza aplicó este método a los evangelios, lo que descubrió sobre Jesús cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Pero ¿sabes qué fue lo más sorprendente de sus conclusiones? No era que Jesús fuera un fraude o un personaje ficticio. Al contrario, Spinoza llegó a la conclusión de que Jesús había sido un hombre extraordinario, posiblemente el ser humano más extraordinario que jamás había existido. Pero la palabra clave aquí es humano. Según el análisis de Spinoza, Jesús de Nazaret fue un hombre de una sabiduría, una compasión y una comprensión ética tan excepcionales que sus seguidores, incapaces de entender cómo un simple mortal podía poseer tales cualidades, llegaron a la conclusión de que debía ser divino. ¿Puedes imaginar el impacto revolucionario de esta idea? Spinoza estaba diciendo que la divinidad de Cristo no era un hecho histórico, sino una interpretación teológica posterior, que el Jesús real había sido aún más extraordinario que el Cristo de la teología, precisamente porque había logrado todo lo que logró siendo completamente humano. Pero profundicemos en lo que realmente pensaba Spinoza sobre Jesús. En su obra más revolucionaria, el Tratado Teológico Político, Spinoza argumenta que Jesús fue el más grande de todos los profetas, pero no porque recibiera revelaciones sobrenaturales, sino porque tenía una comprensión más clara que cualquier otro ser humano de las leyes eternas que gobiernan la moralidad y la felicidad humana. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta idea? Spinoza estaba diciendo que Jesús no necesitaba ser Dios para ser el más grande maestro de la humanidad. Su genialidad consistía precisamente en haber descubierto, a través de la razón y la experiencia humana, verdades universales sobre cómo vivir una vida plena y ética. Según Spinoza, los enseñamientos de Jesús sobre el amor, la compasión, la justicia y el perdón no eran mandamientos divinos bajados del cielo, sino descubrimientos profundos sobre la naturaleza humana y las condiciones necesarias para la felicidad y la paz social. ¿Y sabes qué más descubrió Spinoza en su análisis de los evangelios? Que el mensaje original de Jesús había sido profundamente distorsionado por las interpretaciones teológicas posteriores. El Jesús histórico, según Spinoza, nunca afirmó ser Dios, nunca habló de la Trinidad, nunca estableció una iglesia institucional con jerarquías y dogmas complicados. Su mensaje era mucho más simple y al mismo tiempo mucho más radical. Que todos los seres humanos son capaces de alcanzar la sabiduría y la felicidad si viven de acuerdo con la razón.
y el amor. Pero entonces, ¿cómo explicaba Spinoza los milagros atribuidos a Jesús en los evangelios? Aquí es donde su análisis se vuelve aún más fascinante y controversial. Spinoza argumentaba que lo que los evangelios llaman milagros eran en realidad eventos naturales que parecían sobrenaturales a personas que no entendían sus causas naturales, o bien eran metáforas y parábolas que fueron malentendidas e interpretadas literalmente por generaciones posteriores. ¿Puedes imaginar el escándalo que esto causaba? Spinoza estaba diciendo que cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a los muertos, estas historias debían entenderse no como violaciones de las leyes naturales, sino como expresiones poéticas de verdades más profundas sobre el poder transformador del amor y la sabiduría. Según Spinoza, el verdadero milagro de Jesús no era que pudiera suspender las leyes de la naturaleza, sino que había logrado comprender esas leyes tan profundamente que podía trabajar en armonía con ellas de maneras que parecían imposibles a otros. ¿Y qué hay de la crucifixión y la resurrección? ¿Cómo explicaba Spinoza estos eventos centrales del cristianismo? Para Spinoza, la crucifixión de Jesús era exactamente lo que parecía: la ejecución de un hombre extraordinario por parte de autoridades que se sentían amenazadas por sus ideas revolucionarias. Era la respuesta predecible del poder establecido ante alguien que desafiaba sus fundamentos. Pero la resurrección, aquí Spinoza desarrolla una de sus ideas más hermosas y profundas. Según su análisis, la resurrección de Jesús no era el retorno físico de un cadáver a la vida, sino algo mucho más significativo: el descubrimiento por parte de sus discípulos de que las ideas y el espíritu de Jesús no podían ser destruidos por la muerte física. ¿Te das cuenta de lo poderosa que es esta interpretación? Spinoza estaba diciendo que la verdadera inmortalidad de Jesús no dependía de un evento sobrenatural, sino de algo mucho más real y tangible: el poder eterno de la verdad y el amor para transformar vidas humanas. En otras palabras, Jesús resucitó cada vez que alguien era transformado por sus enseñanzas. Vivía cada vez que alguien elegía el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la sabiduría sobre la ignorancia. Pero ¿sabes cuál era la implicación más radical de esta interpretación? Era que cualquier ser humano podía alcanzar el mismo tipo de inmortalidad que Jesús había alcanzado, no a través de la gracia divina otorgada desde arriba, sino a través del desarrollo de la propia sabiduría y capacidad de amar. Spinoza llegó incluso más lejos. Argumentaba que el verdadero mensaje de Jesús era que el reino de los cielos no era un lugar al que se va después de la muerte, sino un estado de conciencia que se puede alcanzar en esta vida. Era la paz y la felicidad que resultan de vivir en armonía con la verdad. ¿Puedes imaginar por qué estas ideas aterrorizaron a las autoridades religiosas? Spinoza no solo estaba negando la divinidad de Cristo, sino que estaba afirmando algo aún más peligroso: que cada ser humano tenía dentro de sí el potencial para alcanzar el mismo nivel de sabiduría y realización espiritual que Jesús había alcanzado. Esto significaba que la mediación de la Iglesia no era necesaria. Los sacramentos no eran necesarios. La jerarquía eclesiástica no era necesaria. Cada persona podía tener una relación directa con la verdad, sin intermediarios institucionales. ¿Te das cuenta de por qué esto era más peligroso para la Iglesia que cualquier herejía anterior? Porque no solo atacaba doctrinas específicas, sino que socavaba toda la estructura de poder sobre la cual se basaba la autoridad religiosa. Pero Spinoza fue aún más allá. No solo reinterpretó a Jesús, sino que desarrolló una crítica sistemática de toda la Biblia que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende estos textos sagrados. La Biblia desmascarada. ¿Cómo Spinoza destruyó la autoridad de las Escrituras? ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantas denominaciones cristianas diferentes si todas se basan en la misma Biblia?
¿Por qué católicos, protestantes, ortodoxos y cientos de otras iglesias pueden leer el mismo texto y llegar a conclusiones completamente diferentes sobre doctrinas fundamentales? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el trabajo más revolucionario y peligroso que Spinoza realizó, su análisis científico de la Biblia. Un análisis que reveló verdades tan perturbadoras que sus libros fueron quemados públicamente en ciudades de toda Europa, y cualquiera que fuera sorprendido leyéndolos podía ser encarcelado o incluso ejecutado. Pero ¿qué descubrió exactamente Spinoza en la Biblia que causó tanto terror en las autoridades religiosas? Para entender la magnitud de sus descubrimientos, primero debemos comprender cómo se entendía la Biblia antes de Spinoza. Durante más de 1000 años, tanto judíos como cristianos habían mantenido ciertas creencias fundamentales sobre las Escrituras que nadie se atrevía a cuestionar. Primera creencia: que la Biblia había sido escrita directamente por Dios, utilizando a profetas y apóstoles como simples instrumentos para transmitir su palabra exacta. Segunda creencia: que por lo tanto, cada palabra de la Biblia era literalmente verdadera e infalible. Tercera creencia: que el significado de los textos bíblicos era claro y uniforme, y las diferencias de interpretación se debían a la maldad o ignorancia humana, no a problemas en los textos mismos. ¿Te das cuenta de lo que estas creencias implicaban? Significaban que estudiar la Biblia críticamente, como se estudiaría cualquier otro documento histórico, era no solo innecesario, sino blasfemo. La Biblia estaba por encima del análisis racional, pero Spinoza, armado con su método científico y su conocimiento profundo de múltiples idiomas antiguos, decidió hacer exactamente lo que estaba prohibido: estudiar la Biblia como estudiaría cualquier otro texto antiguo. ¿Y qué fue lo primero que descubrió? Algo que debería haber sido obvio, pero que nadie se había atrevido a señalar. Descubrió que Moisés no pudo haber escrito los 5 libros del Pentateuco que tradicionalmente se le atribuían. La evidencia era abrumadora una vez que alguien se tomaba la molestia de mirar. En el libro del Deuteronomio, supuestamente escrito por Moisés, se describe detalladamente la muerte de Moisés. ¿Cómo puede alguien escribir sobre su propia muerte? El texto dice: murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Te das cuenta de la frase clave? Hasta hoy. Esto implica que habían pasado muchos años, posiblemente siglos, desde la muerte de Moisés cuando se escribió este pasaje. Pero esto era solo el comienzo. Spinoza encontró docenas de anacronismos en los textos atribuidos a Moisés, referencias a lugares que no existían en tiempos de Moisés, pero que fueron famosos siglos después. Menciones de reyes que gobernaron mucho después de la época mosaica, uso de palabras y expresiones que no aparecieron en el idioma hebreo hasta periodos muy posteriores. ¿Y sabes qué más descubrió? Que los diferentes libros de la Biblia mostraban estilos de escritura completamente diferentes, vocabularios distintos e incluso concepciones contradictorias sobre la naturaleza de Dios y la moralidad. Por ejemplo, en algunos textos bíblicos, Dios es descrito como un ser antropomórfico que camina en el jardín del Edén, que se arrepiente de haber creado a la humanidad, que necesita descansar después de 6 días de trabajo. En otros textos, Dios es descrito como un ser abstracto, inmutable, omnipresente, que no tiene forma física ni emociones humanas. ¿Cómo podía el mismo autor divino inspirar descripciones tan contradictorias de sí mismo? La respuesta de Spinoza era revolucionaria, porque no había un solo autor divino. La Biblia era una colección de textos escritos por múltiples autores humanos en diferentes épocas, con diferentes propósitos y reflejando diferentes niveles de comprensión teológica y moral. Pero Spinoza fue aún más lejos en su análisis. No solo mostró que la Biblia tenía múltiples autores humanos, sino que analizó los motivos políticos y sociales
que habían influido en su composición. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos libros fueron incluidos en el canon bíblico mientras que otros fueron excluidos? ¿Por qué los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron considerados auténticos, mientras que los evangelios de Tomás, Pedro, María Magdalena y docenas de otros fueron declarados apócrifos? Spinoza descubrió que la selección del canon bíblico no había sido un proceso inspirado divinamente, sino una serie de decisiones políticas tomadas por líderes religiosos que tenían agendas específicas que promover. Los libros que apoyaban la autoridad de ciertos líderes religiosos y ciertas doctrinas teológicas fueron incluidos. Los libros que cuestionaban esa autoridad o promovían doctrinas diferentes fueron excluidos. Era tan simple y tan políticamente motivado como eso. Pero ¿sabes cuál fue el descubrimiento más devastador de Spinoza sobre la Biblia? Su análisis de las profecías. Durante siglos, las profecías bíblicas habían sido consideradas como una de las pruebas más fuertes del origen divino de las Escrituras. ¿Cómo podían profetas humanos predecir eventos futuros con tanta precisión si no estuvieran inspirados por un Dios omnisciente? La respuesta de Spinoza era tan simple como perturbadora. Las profecías habían sido escritas después de que los eventos profetizados ya habían ocurrido. Analizando cuidadosamente el idioma, el estilo y las referencias históricas de los textos proféticos, Spinoza demostró que muchas de las supuestas predicciones del futuro eran en realidad relatos del pasado escritos como si fueran profecías. Por ejemplo, las famosas profecías de Daniel sobre los imperios que dominarían el mundo antiguo fueron escritas durante el período helenístico, después de que esos imperios ya hubieran surgido y caído. El profeta no estaba prediciendo el futuro, estaba relatando la historia reciente disfrazada de profecía para dar autoridad y credibilidad a su mensaje. ¿Te das cuenta de las implicaciones de este descubrimiento? Significaba que uno de los pilares fundamentales de la fe bíblica, la capacidad profética, era en gran medida una ilusión literaria. Pero Spinoza no se detuvo ahí. También analizó los relatos de milagros en la Biblia con el mismo rigor científico. Su conclusión, que los milagros, tal como se describían en las Escrituras, eran imposibles no porque Dios no tuviera poder para realizarlos, sino porque violarían las leyes eternas e inmutables que el propio Dios había establecido para el funcionamiento del universo. Según Spinoza, un Dios verdaderamente perfecto no cambiaría las leyes naturales caprichosamente, porque esas leyes eran expresiones de su propia naturaleza perfecta e inmutable. Los aparentes milagros descritos en la Biblia eran o bien eventos naturales malentendidos por observadores que no comprendían sus causas científicas, o bien relatos alegóricos y metafóricos que nunca habían sido destinados a ser interpretados literalmente. ¿Puedes imaginar el impacto de estas ideas en una sociedad donde la creencia en milagros bíblicos era fundamental para la fe religiosa? Pero quizás lo más revolucionario del análisis bíblico de Spinoza era su explicación de cómo y por qué se habían desarrollado las religiones organizadas. Según Spinoza, las religiones habían comenzado como intentos genuinos de individuos excepcionales, como Moisés, Jesús y otros profetas, de comunicar verdades importantes sobre la moralidad y la naturaleza humana a poblaciones que no tenían la educación o la capacidad intelectual para entender estas verdades en su forma pura. Por eso los grandes maestros espirituales habían usado parábolas, metáforas, ceremonias y rituales. No porque estas cosas fueran verdaderas en sí mismas, sino porque eran formas efectivas de transmitir verdades morales a personas que no podían comprenderlas de otra manera. El problema, según Spinoza, era que las generaciones posteriores habían olvidado que estos elementos eran solo medios para transmitir verdades más profundas y habían comenzado a adorar los medios en lugar de buscar las verdades que estos medios representaban.
Así habían surgido las religiones institucionales, como sistemas de poder basados en la ignorancia y el miedo, que mantenían a las masas en un estado de dependencia intelectual y espiritual. ¿Te das cuenta de lo peligrosa que era esta explicación para las autoridades religiosas? Spinoza estaba diciendo que las iglesias organizadas no solo eran innecesarias para la verdadera espiritualidad, sino que eran obstáculos para ella. Pero ¿sabes cuál era la conclusión más radical de todo el análisis bíblico de Spinoza? Era que la verdadera religión no necesitaba libros sagrados, no necesitaba ceremonias especiales, no necesitaba sacerdotes o intermediarios. La verdadera religión, según Spinoza, consistía simplemente en vivir de acuerdo con la razón y el amor. Y para esto, la Biblia podía ser útil como una fuente de sabiduría moral, pero no era más autoridad definitiva que cualquier otro libro que contuviera insights profundos sobre la condición humana. Esta conclusión era tan revolucionaria que efectivamente eliminaba la base de autoridad de todas las religiones organizadas. Si Spinoza tenía razón, entonces papas, obispos, rabinos, pastores y todos los demás líderes religiosos no tenían ninguna autoridad especial para interpretar la voluntad divina. Puedes entender ahora por qué las autoridades religiosas de toda Europa consideraron a Spinoza como el enemigo más peligroso que jamás habían enfrentado, porque no estaba atacando solo doctrinas específicas, sino toda la estructura de poder sobre la cual se basaba la autoridad religiosa institucional. Spinoza vis ese Jesús, la verdad que la Iglesia temió durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas pueden aterrorizar tanto a las instituciones más poderosas del mundo? ¿Qué tenía Baruch Spinoza que hizo temblar los cimientos de Roma durante 3 siglos enteros? Hoy vamos a descubrir exactamente por qué la Iglesia consideró a este filósofo holandés más peligroso que cualquier ejército invasor. Pero antes de continuar, me pregunto, ¿desde qué país nos estás viendo y qué hora es ahí donde estás? Déjamelo saber en los comentarios, porque es increíble ver cómo esta historia trasciende fronteras y usos horarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. Dios, según Spinoza, el Deus que no es persona. ¿Puedes imaginar la conmoción que causó cuando Spinoza declaró que Deus no era una persona? No un rey celestial sentado en un trono, no un juez que premia y castiga, sino algo completamente diferente. En 1665, cuando Spinoza escribía su revolucionaria Ética, Europa vivía bajo el terror de la Inquisición. Las hogueras ardían regularmente en las plazas públicas, quemando no solo libros, sino personas cuyo único crimen había sido pensar diferente. Deus sive natura. Deus o naturaleza. Con estas 3 palabras latinas, Spinoza detonó una bomba intelectual cuyas ondas expansivas aún sentimos hoy. ¿Pero qué significaba exactamente esta ecuación aparentemente simple? Significaba que todo lo que existe, cada átomo, cada estrella, cada pensamiento humano, cada lágrima de dolor y cada grito de alegría, todo era parte de una única sustancia infinita que Spinoza llamaba indistintamente Deus o naturaleza. ¿Te das cuenta de las implicaciones devastadoras de esta idea? Si Deus y la naturaleza son lo mismo, entonces no hay un creador separado de su creación. No hay un arquitecto divino que diseñó el universo desde afuera. No hay un ser supremo que interviene ocasionalmente en los asuntos humanos para realizar milagros o castigar pecadores. Había solo una realidad única, eterna e infinita, de la cual todos somos partes inseparables. Los teólogos de la época comprendieron inmediatamente la amenaza. Si Spinoza tenía razón,
entonces toda la estructura del cristianismo tradicional se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Para qué servían los sacerdotes si no había un Deus personal que necesitara intermediarios? ¿Para qué las oraciones si Deus no podía escuchar ni responder? ¿Para qué los templos si toda la naturaleza era sagrada? En Ámsterdam, mientras Spinoza pulía lentes para ganarse la vida, desarrolló una concepción de la divinidad que haría palidecer de terror a cualquier inquisidor. Su Deus no pensaba como los humanos porque el pensamiento humano es limitado, temporal, lleno de dudas y contradicciones. Su Deus no sentía emociones porque las emociones implican cambio y lo que es perfecto e infinito no puede cambiar. Su Deus no tomaba decisiones porque decidir implica pasar de un estado de indeterminación a otro de determinación. Y lo que es eterno existe en un estado de determinación absoluta. ¿Puedes ver por qué esto aterrorizó a las autoridades religiosas? Un Deus sin personalidad no puede amar a algunos y odiar a otros. No puede elegir un pueblo predilecto. No puede revelar verdades especiales a profetas particulares. No puede establecer religiones específicas como las únicas verdaderas. En el sistema espinosista, todas las religiones son igualmente humanas, igualmente limitadas, igualmente lejos de captar la verdadera naturaleza de la realidad divina. Pero Spinoza fue aún más lejos en su audacia. Declaró que este Deus naturaleza operaba según leyes necesarias y eternas. Todo lo que sucede, sucede porque debe suceder. Nada es contingente, nada es accidental, nada depende del capricho de una voluntad divina. Las mismas leyes que gobiernan la caída de una piedra gobiernan el nacimiento de una estrella, el crecimiento de una planta, y sí, también los pensamientos y emociones humanas. ¿Te imaginas el escándalo? Si todo está determinado por leyes naturales necesarias, entonces no existe el libre albedrío en el sentido tradicional. Los humanos no son pequeños dioses capaces de decisiones libres e independientes. Son parte de la gran cadena causal que es la naturaleza misma. Sus decisiones, aunque les parezcan libres, son el resultado inevitable de causas anteriores que se remontan hasta el infinito. Esta visión determinista tenía consecuencias explosivas para la moral y la religión tradicionales. Si nadie es realmente libre en el sentido absoluto, entonces nadie es realmente culpable en el sentido absoluto. El bien y el mal no son categorías cósmicas grabadas en las tablas eternas de la ley divina, sino conceptos relativos que los humanos crean para organizar su vida social. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir éticamente en un universo espinosista? Aquí Spinoza reveló su genialidad. La verdadera libertad no consiste en ser una excepción a las leyes naturales, sino en comprenderlas tan profundamente que nuestras acciones fluyan en armonía con ellas. La verdadera sabiduría no consiste en obedecer mandamientos externos, sino en entender nuestra verdadera naturaleza como partes de una totalidad infinita. En las páginas de su Ética, Spinoza describió un camino hacia lo que llamó la vida eterna. Pero esta eternidad no tenía nada que ver con la supervivencia personal después de la muerte. Era un estado de comprensión tan clara y completa que trasciende las limitaciones del tiempo y la individualidad. Cuando comprendemos verdaderamente nuestra conexión con la totalidad de la realidad, cuando vemos nuestros pequeños dramas personales desde la perspectiva de la eternidad, alcanzamos una forma de inmortalidad que ninguna muerte puede destruir. ¿Puedes ver por qué los inquisidores consideraron estas ideas más peligrosas que cualquier herejía anterior? Spinoza no solo negaba doctrinas específicas del cristianismo, estaba proponiendo una forma completamente diferente de entender qué significa ser humano, qué significa ser espiritual, qué significa relacionarse con lo sagrado. En los cafés de Ámsterdam, mientras comerciantes de todo el mundo discutían precios de especias y rutas comerciales, Spinoza desarrollaba silenciosamente una filosofía que haría tambalear los fundamentos de la civilización occidental.
Su Deus era más radical que el ateísmo, porque los ateos simplemente niegan la existencia de Deus, mientras que Spinoza redefinía completamente qué podría significar la palabra Deus y qué hay de la salvación en el sistema espinosista. Aquí nuevamente encontramos una revolución conceptual. No hay cielo ni infierno como lugares separados donde las almas individuales van después de la muerte. La salvación es un proceso que ocurre aquí y ahora, en esta vida, a través del conocimiento y la comprensión. Cuanto más comprendemos las leyes que nos gobiernan, más libres nos volvemos de la tiranía de las pasiones irracionales. Cuanto más vemos nuestro lugar en el gran esquema de las cosas, más paz encontramos. Esta era una salvación democrática, accesible a cualquiera con suficiente dedicación intelectual. No dependía de la gracia especial de un Deus caprichoso. No requería membresía en una iglesia particular. No necesitaba sacerdotes como intermediarios. Solo requería honestidad intelectual, valor para enfrentar la verdad y la paciencia necesaria para desarrollar una comprensión clara de la realidad. ¿Puedes imaginar el pánico en el Vaticano cuando estas ideas comenzaron a circular? Por primera vez en siglos, alguien había construido un sistema filosófico completo que hacía innecesaria toda la estructura institucional del cristianismo. No era simplemente una herejía que podía ser refutada con argumentos teológicos. Era una alternativa completa que prometía todo lo que la religión prometía: espiritualidad, significado, esperanza, salvación, pero sin ninguno de los elementos que mantenían a la Iglesia en el poder. La Iglesia contraataca. 3 siglos de censura y persecución. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reacciona una institución milenaria cuando se enfrenta a una amenaza existencial? La respuesta llegó rápidamente después de que las ideas de Spinoza comenzaran a circular por Europa. En 1679, apenas 7 años después de la muerte del filósofo, sus obras fueron incluidas en el Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Pero esta no fue una prohibición ordinaria. Los funcionarios papales no se limitaron a prohibir la lectura de Spinoza. Ordenaron la destrucción física de todos los ejemplares que pudieran encontrar. En plazas públicas de Roma, Nápoles, Madrid y París, hogueras especiales ardían consumiendo no solo las páginas del Tratado Teológico Político y la Ética, sino también cualquier obra que citara favorablemente al filósofo holandés. ¿Te imaginas la escena? Monjes dominicos alimentando las llamas con libros mientras multitudes observaban, muchas sin saber siquiera qué contenían esos volúmenes que se consideraban tan peligrosos. Los inquisidores habían aprendido algo importante de su experiencia con otros herejes. No bastaba con refutar las ideas erróneas. Había que impedir que la gente las conociera en primer lugar. En España, la situación se volvió particularmente dramática. El Tribunal del Santo Oficio emitió edictos especiales advirtiendo que cualquiera que poseyera obras de Spinoza debía entregarlas inmediatamente a las autoridades eclesiásticas o enfrentar cargos de herejía formal. Los archivos inquisitoriales de Sevilla registran casos de comerciantes de libros torturados para revelar los nombres de quienes habían comprado textos espinosistas. Pero la persecución no se limitó a los libros. Los seguidores de Spinoza, o incluso aquellos sospechosos de simpatizar con sus ideas, enfrentaron consecuencias terribles. En 1689, Adriaan Koerbagh, un erudito holandés que había defendido públicamente algunas tesis spinosistas, fue arrestado en Ámsterdam. Después de meses de prisión y interrogatorios, murió en cautiverio antes de que pudiera ser juzgado formalmente. ¿Sabes cuál fue su crimen? Koerbagh había osado sugerir que los milagros bíblicos podrían tener explicaciones naturales, exactamente como había propuesto Spinoza. Había argumentado que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro texto histórico, sujeto a análisis crítico y comparación con fuentes contemporáneas.
Para las autoridades, esto equivalía a atacar los fundamentos mismos de la fe cristiana. En Francia, la situación no era menos peligrosa. Durante el reinado de Luis XIV, el rey Sol, que se consideraba designado directamente por Deus, cualquier desafío a la autoridad religiosa se interpretaba automáticamente como desafío a la autoridad real. Los filósofos franceses que mostraban interés en Spinoza aprendieron rápidamente a ser extremadamente cautelosos. Pierre Bayle, el gran crítico y compilador del famoso Diccionario Histórico y Crítico, conocía bien las obras de Spinoza, pero nunca se atrevió a defenderlas abiertamente. En sus escritos se refería al filósofo holandés como el ateo más sistemático que jamás haya existido, una descripción que sonaba como condena, pero que los lectores informados podían interpretar como elogio disfrazado. ¿Puedes ver la ironía? Spinoza, que había desarrollado una de las concepciones más profundas y sofisticadas de la divinidad en la historia del pensamiento occidental, era denunciado como ateo por instituciones que afirmaban defender la verdadera fe. Pero los inquisidores sabían exactamente lo que hacían. Entendían que el Deus de Spinoza era más subversivo que cualquier negación simple de la existencia divina. En Alemania, las universidades recibieron órdenes estrictas de no permitir la enseñanza de filosofía spinocista. Profesores que habían mostrado interés en el racionalismo holandés fueron despedidos sin contemplaciones. En 1693, la Universidad de Halle expulsó a Christian Thomasius por sugerir en una conferencia que Spinoza merecía ser estudiado seriamente en lugar de simplemente denunciado. Pero quizás el caso más dramático de persecución anti-spinocista ocurrió en Italia. En 1697, Giulio Cesare Vanini, un erudito napolitano que había estado trabajando en una traducción comentada de la Ética, fue arrestado por agentes del Santo Oficio. Bajo tortura, confesó haber distribuido copias manuscritas de textos spinocistas entre estudiantes de teología. ¿Sabes cuál fue su destino? Vanini fue quemado vivo en la plaza del Campo de Fiori en Roma, el mismo lugar donde casi un siglo antes había sido ejecutado Giordano Bruno. Los archivos vaticanos registran que sus últimas palabras fueron una cita en latín de la Ética de Spinoza. La mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, sino que algo de ella permanece, que es eterno. La estrategia de la Iglesia no se limitaba a la persecución directa. Los teólogos oficiales desarrollaron una sofisticada campaña de propaganda diseñada para asociar el nombre de Spinoza con todo lo que los buenos cristianos debían temer y odiar. En sermones dominicales, los sacerdotes describían al filósofo holandés como un agente directo de Satanás, enviado al mundo para corromper las almas inocentes. En 1704, el jesuita François Garas publicó Anti-Spinoza, o la refutación completa del sistema ateo, un volumen de más de 800 páginas dedicado exclusivamente a demostrar los supuestos errores y peligros de la filosofía spinocista. La obra se distribuyó gratuitamente en seminarios de toda Europa y se convirtió en lectura obligatoria para cualquier sacerdote que quisiera reconocer y combatir las herejías spinocistas. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Muchos de los ataques contra Spinoza revelaban que sus críticos no habían leído realmente sus obras, o las habían leído tan superficialmente que no comprendían sus argumentos fundamentales. Garasse, por ejemplo, acusaba a Spinoza de negar la existencia de cualquier realidad espiritual, cuando en realidad el filósofo holandés había desarrollado una de las metafísicas más profundamente espirituales de la historia occidental. En Inglaterra, la situación era ligeramente diferente, pero no menos hostil. Aunque no había una inquisición formal, las autoridades anglicanas desarrollaron métodos sutiles, pero efectivos para marginar las ideas spinocistas. Las universidades de Oxford y Cambridge implementaron juramentos de ortodoxia que todos los profesores debían firmar, comprometiéndose a no enseñar doctrinas contrarias a la fe cristiana establecida.
John Toland, un filósofo irlandés que había sido influenciado por Spinoza, describió en sus memorias la atmósfera de terror intelectual que prevalecía en los círculos académicos ingleses. Uno puede dudar de la virginidad de María o de la resurrección corporal de Cristo, escribió, pero mencionar favorablemente el nombre de Spinoza es garantizar el ostracismo social y profesional inmediato. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Durante décadas, algunas de las ideas más profundas y revolucionarias sobre la naturaleza de la realidad, la ética y la espiritualidad permanecieron encerradas en un gueto intelectual, accesibles solo a unos pocos eruditos valientes dispuestos a arriesgar sus carreras y, en algunos casos, sus vidas. Pero la Iglesia había subestimado algo fundamental sobre la naturaleza de las ideas verdaderamente poderosas. No pueden ser destruidas por el fuego, no pueden ser silenciadas por la censura, no pueden ser refutadas por la persecución. Como semillas que esperan las condiciones adecuadas para germinar, las ideas de Spinoza sobrevivieron en manuscritos clandestinos, en conversaciones susurradas, en las mentes de filósofos que comprendían que estaban custodiando algo extraordinario. En Holanda, un pequeño grupo de discípulos directos de Spinoza mantuvo viva su memoria. Se reunían secretamente en casas privadas, copiaban a mano sus obras más importantes y desarrollaron un elaborado sistema de códigos para comunicarse sin ser detectados por espías eclesiásticos. Uno de estos manuscritos clandestinos, conservado en la biblioteca de Leiden, contiene una nota conmovedora escrita por uno de estos custodios anónimos. Para las generaciones futuras que tendrán la libertad de pensar que a nosotros nos ha sido negada. ¿Puedes imaginar la dedicación que esto requería? En una época sin imprentas accesibles, sin fotocopiadoras, sin internet, mantener vivas estas ideas significaba copiar laboriosamente miles de páginas a mano, arriesgando la detección en cada momento. Significaba memorizar argumentos complejos para poder transmitirlos oralmente cuando fuera demasiado peligroso escribirlos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿No te parece increíble que estés viendo este video libremente, que puedas conocer estas ideas sin miedo, que puedas incluso compartirlas con otros? Hablando de compartir, si esta historia te está impactando tanto como creo, ¿por qué no la compartes con algún amigo que sepas que aprecia la verdad histórica? Hay demasiada gente que todavía no conoce esta increíble historia de censura y resistencia intelectual. El legado prohibido. ¿Cómo Spinoza cambió el mundo en secreto? ¿Alguna vez has pensado en cómo las ideas más peligrosas suelen ser las que terminan cambiando el mundo? Mientras la Iglesia creía haber sepultado para siempre las obras de Spinoza, algo extraordinario estaba sucediendo en los rincones más oscuros de la Europa ilustrada. Como magma ardiente bajo la superficie aparentemente sólida de la ortodoxia religiosa, las ideas espinozistas se abrían camino silenciosamente hacia una erupción que transformaría para siempre la civilización occidental. En París, durante las primeras décadas del siglo XVIII, un joven llamado François-Marie Arouet comenzaba a forjarse una reputación como escritor irreverente y crítico social. Todavía no adoptaba el seudónimo que lo haría famoso, Voltaire, pero ya había descubierto algo que cambiaría su vida. Una copia clandestina de la Ética de Spinoza, traducida al francés por un erudito anónimo y circulada en manuscritos copiados a mano. ¿Puedes imaginar el impacto de esa lectura en la mente del futuro patriarca del iluminismo? Voltaire describió años después en una carta privada el momento en que comprendió las implicaciones de la filosofía espinosista. Fue como si hubiera vivido toda mi vida en una cueva y de repente alguien me hubiera mostrado la luz del sol. Todo lo que creía saber sobre Deus, sobre la moralidad, sobre la naturaleza humana, se reveló como sombras proyectadas en la pared. Pero Voltaire era demasiado astuto para defender abiertamente a Spinoza. En sus obras publicadas, mantenía una distancia cautelosa del filósofo holandés, incluso criticándolo ocasionalmente para evitar sospechas. Sin embargo,
Los lectores atentos podían detectar ecos spinozistas en toda su producción intelectual. La crítica implacable a la superstición religiosa, la defensa de la tolerancia basada en la relatividad de todas las creencias humanas, la visión de un universo gobernado por leyes naturales inmutables. En 1751, un evento extraordinario marcó el triunfo secreto del espinozismo en el corazón de la cultura europea. Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert publicaron el primer volumen de la Enciclopedia, ese monumental proyecto que se proponía compilar todo el conocimiento humano. ¿Pero sabes cuál era el marco filosófico subyacente de toda la obra? Aunque nunca lo reconocieron públicamente, los enciclopedistas habían adoptado esencialmente la visión spinozista de la realidad. ¿Te das cuenta de la ironía histórica? La obra que se convertiría en el símbolo del triunfo de la razón sobre la superstición, que inspiraría revoluciones y transformaciones sociales en todo el mundo occidental, estaba secretamente fundamentada en las ideas de un filósofo que la Iglesia había declarado el enemigo más peligroso de la fe cristiana. El artículo Spinoza en la enciclopedia es una obra maestra de diplomacia intelectual. Oficialmente, condena las doctrinas del filósofo holandés como erróneas y peligrosas, pero cualquier lector cuidadoso puede detectar que la condena es puramente formal, mientras que la exposición de las ideas spinozistas es extraordinariamente clara, completa y, de manera sutil pero inequívoca, simpática. D'Alembert escribió en su correspondencia privada: debemos ser como contrabandistas del pensamiento. Transportamos mercancías prohibidas, pero mercancías que la humanidad necesita desesperadamente. Spinoza nos enseñó que la verdad no necesita autorización eclesiástica para ser verdad. Pero ¿cómo llegaron estas ideas prohibidas hasta los enciclopedistas? La respuesta nos lleva a una de las redes clandestinas más sofisticadas de la historia intelectual europea. En Ámsterdam, los antiguos discípulos de Spinoza habían establecido lo que llamaban en código la biblioteca ambulante. Se trataba de un sistema de copistas, traductores y distribuidores que mantenía en circulación las obras del maestro. Franciscus van den Enden, quien había sido profesor de latín de Spinoza en su juventud, se convirtió en una figura clave de esta red. Antes de morir en 1674, van den Enden había entrenado a una generación de jóvenes eruditos en los métodos de la crítica bíblica spinozista y en los principios fundamentales de su metafísica naturalista. Uno de estos discípulos, Johannes Baumeister, desarrolló una técnica ingeniosa para distribuir textos spinozistas sin ser detectado. Copiaba pasajes selectos de la Ética o del Tratado Teológico Político en los márgenes de libros aparentemente ortodoxos, especialmente comentarios bíblicos y obras de teología moral. Un lector casual vería solo un volumen religioso convencional, pero los iniciados sabían dónde buscar para encontrar las verdaderas joyas filosóficas. ¿Te imaginas la emoción de descubrir uno de estos libros secretos? En 1723, un joven estudiante de teología en Ginebra llamado Jean-Jacques Rousseau encontró uno de estos volúmenes en la biblioteca de su mentor. Años después, Rousseau reconocería que esa lectura clandestina había plantado las semillas de su propia filosofía revolucionaria. Aunque Rousseau desarrolló ideas muy diferentes de las de Spinoza, especialmente en cuanto a la bondad natural del ser humano versus el determinismo spinozista, ambos filósofos compartían algo fundamental: la convicción de que las instituciones tradicionales de la religión y la política habían corrompido la naturaleza humana y necesitaban ser radicalmente transformadas. En Alemania, la influencia spinozista tomó una forma particularmente dramática. Gotthold Ephraim Lessing, el gran dramaturgo y crítico literario, se convirtió en un defensor secreto pero apasionado de Spinoza.
En sus conversaciones privadas con amigos íntimos, Lessing declaraba abiertamente: no hay otra filosofía que la filosofía de Spinoza. Pero fue a través de Lessing que Spinoza ejerció su influencia más profunda en el pensamiento alemán. Johann Wolfgang von Goethe, el titán de la literatura germana, recordaba en su autobiografía el momento en que Lessing le prestó una copia manuscrita de la Ética. Sentí que se abría ante mí un mundo completamente nuevo. La naturaleza, que hasta entonces había sido para mí una colección de objetos separados, se reveló como una única realidad viviente, de la cual yo mismo era parte inseparable. Puedes ver cómo estas ideas se expandían como ondas en un estanque. Goethe influyó en Friedrich Schelling, quien desarrolló un sistema de filosofía natural que era esencialmente spinozismo romántico. Schelling influyó en Hegel, quien creó una de las síntesis filosóficas más ambiciosas de la historia occidental. Y Hegel influyó en Marx, quien aplicó principios fundamentalmente espinozistas al análisis de la historia y la sociedad. Pero quizás el canal más directo de influencia espinozista en el pensamiento moderno fue a través de la crítica bíblica. En 1753, Jean Astruc, un médico francés que también era erudito hebreo, publicó Conjeturas sobre las memorias originales de Moisés, una obra que aplicaba sistemáticamente los métodos que Spinoza había desarrollado un siglo antes. Astruc demostró con un análisis textual meticuloso que el Pentateuco no podía haber sido escrito por una sola persona, sino que era claramente una compilación de múltiples fuentes diferentes. Esta era exactamente la conclusión a la que había llegado Spinoza en el Tratado Teológico Político, pero ahora se presentaba con evidencia tan abundante y detallada que resultaba prácticamente irrefutable. ¿Sabes lo que esto significó? Por primera vez desde el siglo I, eruditos respetados comenzaron a estudiar la Biblia como cualquier otro texto histórico, sujeto a análisis crítico y comparación con fuentes contemporáneas. El método histórico crítico, que hoy es el estándar en todas las universidades del mundo, nació directamente de las intuiciones revolucionarias que Spinoza había desarrollado en la clandestinidad de la Holanda del siglo XVII. En Inglaterra, la influencia spinozista tomó formas más sutiles, pero no menos importantes. David Hume, el gran escéptico escocés, nunca reconoció públicamente su deuda con Spinoza, pero sus ataques devastadores a los argumentos tradicionales para la existencia de Deus seguían líneas de razonamiento que el filósofo holandés había trazado décadas antes. Hume llevó el escepticismo spinozista sobre los milagros hasta sus últimas consecuencias lógicas. Si la naturaleza opera según leyes invariables, argumentaba Hume, entonces los reportes de eventos sobrenaturales deben ser evaluados según estándares de evidencia extraordinariamente rigurosos. En la práctica, esto significaba que prácticamente todos los milagros reportados en la literatura religiosa podían ser descartados como producto de la superstición, la credulidad o el engaño deliberado. ¿Te das cuenta de cómo esta línea de razonamiento minaba los fundamentos del cristianismo tradicional? Si los milagros de Jesús no eran eventos históricos reales, sino leyendas desarrolladas por comunidades posteriores, entonces toda la estructura de las afirmaciones cristianas sobre la divinidad de Cristo se volvía problemática. Pero fue durante la Revolución Francesa que las ideas espinozistas finalmente emergieron de las sombras y mostraron su verdadero poder transformador. Los revolucionarios franceses, especialmente los más radicales como Maximilien Robespierre y Jacques-Pierre Brissot, habían sido profundamente influenciados por la lectura de textos espinozistas circulados clandestinamente durante las décadas anteriores. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese documento que cambiaría para siempre la historia política occidental, estaba impregnada de principios fundamentalmente spinozistas. La idea de que todos los seres humanos poseen derechos inalienables simplemente en virtud de su naturaleza racional.
la convicción de que ninguna autoridad tradicional tiene el derecho de limitar el libre desarrollo del pensamiento humano, la visión de una sociedad organizada según principios racionales en lugar de tradiciones heredadas. Todas estas ideas tenían raíces profundas en la filosofía política que Spinoza había desarrollado en secreto. ¿Puedes imaginar lo que habría pensado Spinoza si hubiera podido presenciar los eventos de 1789? El filósofo que había vivido como un paria intelectual, cuyas obras habían sido quemadas en plazas públicas, cuyas ideas habían sido consideradas demasiado peligrosas para ser discutidas abiertamente, de repente se convertía en uno de los arquitectos intelectuales de una nueva era en la historia humana. Pero quizás el triunfo más completo del espinosismo llegó en el siglo XIX, con el desarrollo de la crítica bíblica alemana. Estudiosos como Julius Wellhausen, que refinó la teoría de las múltiples fuentes del Pentateuco, y David Friedrich Strauss, que aplicó métodos históricos críticos al estudio de los evangelios, estaban esencialmente completando el proyecto que Spinoza había comenzado 2 siglos antes. En 1835, Strauss publicó La vida de Jesús examinada críticamente, una obra que aplicaba al Nuevo Testamento los mismos métodos analíticos que Spinoza había aplicado al Antiguo Testamento. La conclusión de Strauss era inevitable. La mayor parte de los relatos evangélicos sobre Jesús eran desarrollos míticos posteriores, no reportes históricos de eventos reales. ¿Te das cuenta de la ironía final? Las ideas que la Iglesia había tratado de suprimir durante siglos finalmente triunfaron no a través de la revolución política, sino a través de la revolución intelectual. En las mejores universidades de Europa, los futuros líderes religiosos comenzaron a aprender Spinoza versus Jesús, la verdad que la Iglesia temió durante siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos nombres desaparecen de los libros de historia? ¿Por qué algunas ideas son enterradas tan profundamente que pasan siglos antes de que alguien se atreva a mencionarlas nuevamente? Hoy vamos a hablar de uno de los secretos mejor guardados de la cristiandad, una verdad tan poderosa que sacudió los cimientos mismos de la Iglesia durante más de 3 siglos. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora. Escríbelo en los comentarios. Es increíble ver cómo esta historia trasciende fronteras y llega a personas de todo el mundo latino a diferentes horas del día. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca esa pequeña campanita. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. ¿Sabías que existió un hombre tan peligroso para el poder religioso que tanto judíos como cristianos se unieron para silenciarlo? Un filósofo cuyas ideas sobre Jesús fueron consideradas más amenazantes que cualquier ejército, más destructivas que cualquier revolución. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió sobre Cristo cambió para siempre la forma en que entendemos el cristianismo. Pero aquí viene lo más impactante. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que creías saber sobre Jesús podría estar fundamentalmente equivocado? ¿Qué si la versión de Cristo que conoces fuera solo una construcción política diseñada para mantener el poder de una institución? Spinoza no solo se atrevió a hacer estas preguntas, sino que las respondió de una manera tan brillante y devastadora que la Iglesia Católica prohibió sus obras durante más de 300 años. Y antes de que profundicemos en esta historia extraordinaria, quiero pedirte un favor. Si este contenido te parece valioso, compártelo con al menos un amigo. Esta información ha estado oculta durante siglos y es momento de que más personas conozcan la verdadera realidad histórica. El conocimiento no debería ser privilegio de unos pocos. El filósofo que desafió a Dios y sobrevivió Ámsterdam, año 1656. Imagínate por un momento caminando por las calles empedradas de esta próspera ciudad comercial, donde diferentes culturas y religiones convivían en una armonía relativa. Pero ese día,
Algo extraordinario estaba a punto de suceder en la sinagoga portuguesa de la ciudad. Un evento que resonaría a través de los siglos y cambiaría el curso del pensamiento occidental. ¿Has escuchado alguna vez un decreto de excomunión? La mayoría son documentos fríos, legales, casi burocráticos. Pero el que se leyó ese día contra Baruch Spinoza fue diferente. Fue un rugido de terror, una declaración de guerra contra una mente que se había atrevido a pensar lo impensable. Por decreto de los ángeles y por la palabra de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no le perdone, que la ira y la cólera del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras? Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. ¿Qué había hecho exactamente este joven de apenas 23 años para merecer una condena tan extrema? La respuesta te va a sorprender, porque Spinoza no había cometido ningún crimen, no había robado, no había asesinado. Su único delito había sido pensar. Baruch Spinoza había nacido en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. Su padre era un próspero comerciante y el joven Baruch recibió una educación tradicional judía, estudiando el Talmud, la Torá y los grandes comentaristas rabínicos. Pero había algo diferente en este muchacho. Mientras sus compañeros aceptaban las enseñanzas sin cuestionarlas, Spinoza hacía preguntas incómodas, preguntas peligrosas. ¿Por qué la Biblia contiene tantas contradicciones? ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito sobre su propia muerte? ¿Por qué los milagros descritos en las Escrituras violan las leyes naturales que podemos observar? Estas preguntas, susurradas al principio en círculos privados, comenzaron a extenderse por la comunidad, y los líderes religiosos se dieron cuenta de que tenían un problema. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Comenzó a estudiar filosofía moderna, leyendo a Descartes, a Hobbes, a los nuevos pensadores que estaban revolucionando la comprensión del mundo. Y lo que encontró lo llevó a una conclusión devastadora. La religión tradicional, tal como se practicaba, era en gran medida una construcción humana diseñada para controlar a las masas a través del miedo y la superstición. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este pensamiento en el siglo XVII? En una época donde cuestionar la religión podía costarte la vida, donde la Inquisición seguía quemando herejes en plazas públicas, este joven judío estaba desarrollando un sistema filosófico que pondría patas arriba todo lo que la humanidad creía sobre Dios, el universo y el lugar del hombre en él. La excomunión de Spinoza no fue solo un evento religioso, fue un momento bisagra en la historia del pensamiento humano, porque por primera vez alguien había sido expulsado no por lo que había hecho, sino por lo que había pensado. Y esos pensamientos eran tan poderosos, tan amenazantes para el orden establecido, que las autoridades religiosas prefirieron convertirlo en un paria antes que enfrentar las implicaciones de sus ideas. Después de la excomunión, Spinoza se latinizó su nombre a Benedictus y se dedicó completamente a la filosofía. Vivía modestamente puliendo lentes ópticos para ganarse la vida, una profesión que le proporcionaba el tiempo y la soledad necesarios para desarrollar su sistema filosófico. Pero no se engañen, aunque vivía en la sombra, sus ideas comenzaron a circular en círculos intelectuales selectos por toda Europa. ¿Sabías que Spinoza rechazó una cátedra en la Universidad de Heidelberg porque le exigían que no enseñara nada contrario a la religión establecida? Prefirió su libertad intelectual a la seguridad académica. Esta decisión nos dice mucho sobre el carácter del hombre. Era alguien dispuesto a sacrificar todo por la verdad. En 1670, Spinoza publicó de forma anónima su Tratado Teológico Político, una obra
que sacudiría los cimientos del mundo religioso europeo. Pero antes de hablar de esta obra revolucionaria, necesitamos entender el contexto en el que apareció. Europa en el siglo XVII era un continente devastado por guerras religiosas. La Guerra de los 30 años había terminado apenas 2 décadas antes, dejando millones de muertos y un continente dividido entre católicos y protestantes. Las persecuciones religiosas eran comunes, la tolerancia era casi inexistente y cualquier desviación de la ortodoxia religiosa era vista como una amenaza al orden social mismo. En este contexto, puedes imaginar el impacto de un libro que argumentaba que la Biblia no era la palabra literal de Dios, sino un documento histórico escrito por hombres con agendas políticas específicas. Un libro que sugería que los milagros eran imposibles y que los profetas no eran más que hombres con imaginaciones vívidas. El tratado teológico político no era solo un ataque a la religión. Era una disección científica de las Escrituras que aplicaba por primera vez en la historia métodos racionales y críticos al texto bíblico. Spinoza analizó contradicciones, estudió el lenguaje, examinó el contexto histórico y llegó a conclusiones que fueron absolutamente revolucionarias para su época. Pero aquí viene lo más importante. Spinoza no escribió este libro para destruir la fe. Lo escribió porque creía que la verdadera espiritualidad solo podía florecer cuando se liberaba de la superstición y el miedo. Creía que Dios era demasiado grande, demasiado magnífico para ser contenido en las pequeñas cajas doctrinales que las religiones habían construido alrededor de él. La reacción fue inmediata y feroz. El libro fue prohibido, quemado públicamente, y cualquiera que fuera encontrado con una copia enfrentaba severas consecuencias. Pero ya era demasiado tarde. Las ideas estaban sueltas en el mundo, y como todas las ideas verdaderamente poderosas, comenzaron a reproducirse, a mutar, a encontrar nuevas mentes donde enraizarse. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas ideas perduran mientras otras desaparecen? Las ideas de Spinoza perduraron porque tocaban algo fundamental en la experiencia humana: el deseo de verdad, la necesidad de coherencia intelectual, la aspiración a una espiritualidad madura y racional. Pero hablemos ahora de la parte más controversial de todo el sistema espinosista, su interpretación de Jesús de Nazaret. Porque aquí es donde Spinoza realmente cruzó la línea roja que separaba la filosofía académica de la herejía peligrosa. Jesús, el hombre extraordinario que la Iglesia no quiere que conozcas. ¿Qué dirías si te dijera que uno de los filósofos más brillantes de la historia consideraba a Jesús como el ser humano más extraordinario que jamás había existido, pero al mismo tiempo negaba completamente su divinidad? Esta aparente contradicción está en el corazón de la interpretación spinosista de Cristo, y es precisamente lo que hizo que sus ideas fueran tan peligrosas para la ortodoxia cristiana. Para Spinoza, Jesús no era Dios hecho hombre, pero tampoco era un hombre ordinario. Era algo mucho más fascinante. Era la expresión más perfecta de lo que un ser humano podía llegar a ser cuando vivía en completa armonía con las leyes naturales del universo. Era, en palabras del propio Spinoza, la boca de Dios, no porque fuera literalmente divino, sino porque había alcanzado un nivel de comprensión y sabiduría tan elevado que sus enseñanzas trascendían las limitaciones culturales y temporales de su época. Puedes ver lo radical que era esta perspectiva. Spinoza estaba diciendo que Jesús era extraordinario precisamente porque era completamente humano. No a pesar de ello. En una época donde la Iglesia insistía en la naturaleza divina de Cristo como fundamento de su autoridad, Spinoza argumentaba que la verdadera grandeza de Jesús residía en su humanidad perfeccionada. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. Según Spinoza, lo que hacía especial a Jesús no eran los milagros sobrenaturales que supuestamente realizó, sino la profundidad moral y espiritual de sus enseñanzas. Jesús había logrado algo que muy pocos seres humanos logran:
Había trascendido las pasiones destructivas que normalmente dominan la vida humana y había alcanzado un estado de perfecta racionalidad y amor universal. Para entender mejor esta interpretación, necesitamos adentrarnos en la psicología moral de Spinoza. Según su sistema filosófico, los seres humanos están naturalmente dominados por lo que él llamaba pasiones tristes. El miedo, la ira, el odio, la envidia. Estas emociones nos esclavizan, nos hacen reactivos en lugar de activos, nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial como seres racionales. Jesús, en la interpretación espinocista, había logrado liberarse completamente de estas pasiones destructivas. Había alcanzado lo que Spinoza llamaba amor intelectual Dei, el amor intelectual a Dios. Pero cuidado aquí, porque el Dios de Spinoza no es el Dios personal de la tradición judeocristiana. Es algo mucho más grande y al mismo tiempo más íntimo. Es la totalidad de la naturaleza, la substancia infinita de la cual todo lo que existe es una manifestación. ¿Empiezas a ver por qué estas ideas aterrorizaron a las autoridades religiosas? Spinoza estaba diciendo que Jesús había sido grande, no por ser sobrenatural, sino por ser completamente natural. No por violar las leyes del universo, sino por comprenderlas y vivir en perfecta armonía con ellas. Según Spinoza, cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, no se refería a un lugar físico al que iríamos después de la muerte, sino a un estado mental y espiritual que podemos alcanzar aquí y ahora cuando vivimos según la razón y el amor. Cuando hablaba de vida eterna, no se refería a la supervivencia personal después de la muerte, sino a la participación consciente en la eternidad del ser. Esta interpretación tenía implicaciones devastadoras para la autoridad eclesiástica. Si Jesús era un ser humano extraordinario, pero no divino, entonces, ¿qué autoridad especial tenía la Iglesia para interpretar sus enseñanzas? Si el reino de los cielos era un estado mental alcanzable a través de la razón y la práctica ética, entonces, ¿para qué necesitábamos intermediarios religiosos? Si la vida eterna era una experiencia presente y no una recompensa futura, entonces, ¿qué poder tenían las amenazas del infierno? Pero Spinoza fue aún más lejos. Analizó sistemáticamente los supuestos milagros de Jesús y ofreció explicaciones naturales para cada uno de ellos. No negaba que estos eventos pudieran haber ocurrido, pero argumentaba que debían tener causas naturales que simplemente no comprendíamos en ese momento. La multiplicación de los panes y los peces, posiblemente un acto de generosidad contagiosa donde la gente comenzó a compartir la comida que había traído, la curación de enfermos, el poder psicosomático de la fe y la sugestión, fenómenos que ahora entendemos mucho mejor gracias a la medicina moderna. ¿Caminar sobre el agua? Quizás una metáfora sobre superar las dificultades de la vida, o tal vez un fenómeno natural malinterpretado por observadores ansiosos de ver lo sobrenatural. Esta aproximación naturalista a los milagres no era un intento de desacreditar a Jesús, sino de rescatar lo verdaderamente valioso de sus enseñanzas del reino de la superstición. Para Spinoza, los milagres eran obstáculos para la verdadera comprensión espiritual, porque dirigían la atención hacia lo espectacular y la alejaban de lo profundo. ¿Te das cuenta de lo moderno que suena esto? Siglos antes de la crítica bíblica moderna, Spinoza ya estaba aplicando métodos racionales al estudio de las Escrituras y llegando a conclusiones que no se volverían mainstream en los círculos académicos hasta el siglo XX. Pero quizás lo más radical de la interpretación espinosista de Jesús era su tratamiento de la crucifixión y la supuesta resurrección. Para Spinoza, Jesús murió como muere cualquier ser humano. No hubo intervención sobrenatural, no hubo resurrección física, no hubo ascensión literal a los cielos. Jesús experimentó el destino final de todos los mortales, la disolución de su existencia individual. Sin embargo, esto no significaba que su muerte fuera insignificante. Al contrario, Spinoza veía en la crucifixión la expresión más perfecta de la ética de Jesús.
Enfrentado con la muerte, Jesús no respondió con odio hacia sus ejecutores, sino con perdón. No se aferró desesperadamente a la vida, sino que aceptó su destino con dignidad. En sus últimos momentos, demostró que había trascendido verdaderamente las pasiones que normalmente dominan a los seres humanos. Y aquí viene algo fascinante. Según Spinoza, aunque Jesús murió físicamente, alcanzó una forma de inmortalidad mucho más real que cualquier supervivencia personal. Sus ideas, sus enseñanzas, su ejemplo de vida ética continuaron influyendo en la humanidad siglos después de su muerte. En este sentido, Jesús logró algo que muy pocos seres humanos logran. Se volvió eterno a través de la profundidad y universalidad de su contribución a la conciencia humana. ¿Puedes ver la belleza de esta interpretación? Spinoza estaba ofreciendo una forma de honrar a Jesús que no dependía de afirmaciones sobrenaturales imposibles de verificar, sino que se basaba en la evidencia histórica de su impacto transformador en la civilización humana. Pero esta interpretación planteaba preguntas incómodas que van hasta el corazón mismo del cristianismo institucional. Si Jesús era humano, ¿por qué adorarlo como a Dios? Si no resucitó físicamente, ¿qué significa la salvación cristiana? Si el reino de los cielos es un estado mental, ¿para qué necesitamos sacramentos y rituales elaborados? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles y las autoridades religiosas lo sabían. Por eso la interpretación espinosista de Jesús fue considerada más peligrosa que cualquier ataque directo al cristianismo, porque no rechazaba a Jesús, lo rescataba de la mitología y lo presentaba como un modelo humano alcanzable. La Biblia desmascarada. El análisis que cambió todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería aplicar métodos científicos modernos a un texto que millones de personas consideran sagrado e intocable? Spinoza hizo exactamente eso 3 siglos antes de que existiera la disciplina académica que conocemos como crítica bíblica. Y los resultados fueron tan devastadores para la autoridad tradicional de las Escrituras que la Iglesia intentó suprimir sus hallazgos durante más de 300 años. Imagínate por un momento que eres Spinoza, sentado en tu modesto taller de pulido de lentes en La Haya, con copias de la Biblia hebrea y la Vulgata latina extendidas sobre tu mesa de trabajo. Pero en lugar de acercarte a estos textos con reverencia ciega, los examinas con la misma curiosidad científica que usarías para estudiar cualquier otro documento histórico. ¿Qué descubrirías? Lo primero que saltaría a la vista serían las contradicciones. Y no contradicciones menores o sutiles, sino inconsistencias flagrantes que cualquier lector cuidadoso podría detectar. En el libro del Génesis, por ejemplo, hay 2 relatos completamente diferentes de la creación que no pueden reconciliarse entre sí. En uno, Dios crea a los seres humanos después de las plantas y los animales. En el otro, crea al hombre antes que las plantas y los animales. ¿Cómo explicar estas contradicciones? La respuesta tradicional había sido invocar el misterio divino o forzar interpretaciones alegóricas complicadas. Pero Spinoza propuso una explicación mucho más simple y elegante. Estos textos no fueron escritos por una sola persona inspirada divinamente, sino que son compilaciones de múltiples fuentes, escritas en diferentes épocas por diferentes autores con diferentes agendas teológicas y políticas. Esta intuición de Spinoza, desarrollada completamente siglos antes de que existieran las herramientas modernas de análisis textual, se convirtió en la base de lo que ahora conocemos como la hipótesis documentaria. Los estudiosos modernos han confirmado con métodos cada vez más sofisticados lo que Spinoza intuyó genialmente en el siglo XVII. La Biblia es una biblioteca, no un libro. Una colección de textos diversos, escritos a lo largo de siglos, no una revelación uniforme dictada por Dios. Pero Spinoza
no se detuvo en las contradicciones narrativas. Aplicó análisis lingüístico rudimentario pero efectivo para demostrar que muchos textos bíblicos fueron escritos siglos después de los eventos que supuestamente describen. El Pentateuco, por ejemplo, que la tradición atribuía a Moisés, contiene información que Moisés no podía posiblemente haber conocido. Describe eventos posteriores a su muerte. Menciona lugares que recibieron sus nombres después de su época. Utiliza formas lingüísticas que evolucionaron siglos después del período mosaico. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Spinoza estaba demostrando que uno de los pilares fundamentales de la autoridad bíblica, la autoría mosaica del Pentateuco, era simplemente falso. Y lo estaba haciendo no a través de especulación teológica, sino mediante análisis textual riguroso que cualquier persona educada podía verificar. La metodología de Spinoza era revolucionaria porque trataba la Biblia como trataría cualquier otro texto antiguo. No comenzaba con la premisa de que era infalible o divinamente inspirado, sino que dejaba que la evidencia interna del texto hablara por sí misma. Era, en esencia, el nacimiento del método histórico crítico que ahora se enseña en prácticamente todas las universidades del mundo. Pero aquí viene algo aún más fascinante. Spinoza no solo analizó las contradicciones y anacronismos en los textos bíblicos, también estudió la psicología de los profetas bíblicos y llegó a conclusiones que fueron absolutamente escandalosas para su época. Según Spinoza, los profetas no eran receptores pasivos de revelaciones divinas, sino individuos con imaginaciones extraordinariamente vívidas que interpretaban eventos naturales y experiencias psicológicas intensas como comunicaciones sobrenaturales. Cuando Ezequiel describía sus visiones de criaturas fantásticas con múltiples caras y ruedas giratorias, no estaba reportando encuentros literales con seres angelicales, sino procesando experiencias psicológicas complejas a través del filtro de su cultura y su imaginación. ¿Puedes ver lo moderno que suena esta aproximación? Siglos antes del desarrollo de la psicología como disciplina científica, Spinoza ya estaba aplicando insights psicológicos para entender fenómenos religiosos que tradicionalmente se explicaban solo en términos sobrenaturales. Esta aproximación naturalista a la profecía tenía implicaciones enormes. Si los profetas no estaban recibiendo comunicaciones directas de Dios, sino interpretando experiencias naturales a través de marcos culturales específicos, entonces sus mensajes no eran verdades eternas e inmutables, sino productos de circunstancias históricas particulares. Esto significaba que podíamos estudiar la Biblia como estudiamos cualquier otro producto de la cultura humana, con aprecio por su valor histórico y literario, pero sin la necesidad de aceptar todas sus afirmaciones como verdades literales. Spinoza también aplicó esta metodología crítica al estudio del canon bíblico, la selección de libros que fueron incluidos en la Biblia oficial. ¿Sabías que existían docenas de otros textos que diferentes comunidades cristianas primitivas consideraban igualmente sagrados? El Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, todos estos textos fueron excluidos del canon oficial, pero ¿en base a qué criterios? Spinoza demostró que la selección del canon bíblico fue un proceso altamente político que reflejaba las luchas de poder dentro de las comunidades cristianas primitivas, no una decisión basada en criterios puramente espirituales o históricos. Los textos que apoyaban las posiciones teológicas de las facciones que finalmente ganaron el control institucional fueron incluidos. Los que apoyaban posiciones alternativas fueron excluidos y en muchos casos activamente suprimidos. Esta revelación tenía implicaciones devastadoras para la autoridad bíblica tradicional. Si la Biblia era el producto de decisiones políticas humanas en lugar de selección divina, entonces, ¿qué la hacía más autoritativa que cualquier otro texto religioso antiguo? ¿Por qué deberíamos considerar el Evangelio de Mateo más confiable que el Evangelio de Tomás? Especialmente cuando el Evangelio de Tomás podría preservar dichos de Jesús
que son más antiguos que algunos de los materiales en los evangelios canónicos. Pero quizás el aspecto más subversivo del análisis bíblico de Spinoza era su tratamiento de los milagros. En lugar de aceptarlos como hechos o rechazarlos como ficciones, Spinoza desarrolló una metodología para entender qué función cumplían estos relatos en las comunidades que los preservaron. Según Spinoza, los relatos de milagros no eran intentos de documentar violaciones literales de las leyes naturales, sino formas de comunicar verdades espirituales y morales a audiencias que pensaban en términos míticos en lugar de científicos. El relato del Mar Rojo, abriéndose para permitir el escape de los israelitas, por ejemplo, no era necesariamente un reportaje literal de un evento sobrenatural, sino una forma poderosa de expresar la experiencia de liberación de la opresión. Esta interpretación permitía preservar el valor espiritual y moral de los relatos bíblicos sin requerir la aceptación de afirmaciones sobrenaturales que violaban lo que sabíamos sobre las leyes naturales. Era una forma de rescatar la sabiduría de la Biblia del reino de la superstición y hacerla accesible a mentes modernas que ya no podían aceptar explicaciones mágicas de eventos naturales. ¿Te das cuenta de lo sofisticado que era este enfoque? Spinoza no estaba destruyendo la autoridad bíblica, la estaba transformando. En lugar de basar la autoridad de las Escrituras en afirmaciones históricas dudosas sobre su origen sobrenatural, la basaba en su poder demostrado para inspirar transformación moral y crecimiento espiritual a lo largo de los siglos. Pero esta transformación de la autoridad bíblica planteaba preguntas incómodas que iban al corazón mismo de la autoridad eclesiástica. Si la Biblia era un documento humano, sujeto a análisis crítico como cualquier otro texto antiguo, entonces, ¿qué autoridad especial tenían los clérigos para interpretarla? Si diferentes partes de la Biblia reflejaban diferentes agendas teológicas y políticas, entonces, ¿cómo podíamos distinguir entre los elementos que seguían siendo relevantes y los que eran simplemente productos de culturas antiguas? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y las autoridades religiosas se dieron cuenta de que el método spinocista de análisis bíblico representaba una amenaza existencial para su monopolio interpretativo. Por eso, intentaron suprimir no solo las conclusiones de Spinoza, sino su metodología misma. El Dios revolucionario que aterrorizó a los teólogos. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una concepción de Dios tan radical, tan completamente diferente de todo lo que las religiones tradicionales han enseñado, que cuando fue propuesta por primera vez, tanto judíos como cristianos la consideraron más peligrosa que el ateísmo mismo? Esta es la historia del Dios de Spinoza, una visión de lo divino que revolucionó la filosofía occidental y sigue siendo profundamente perturbadora para las mentes religiosas tradicionales más de 3 siglos después de haber sido articulada. Para entender por qué la concepción spinocista de Dios fue tan amenazante, necesitamos primero entender qué clase de Dios era el que Spinoza estaba desafiando. El Dios de la tradición judeocristiana era esencialmente un superhombre cósmico, una persona infinitamente poderosa, infinitamente sabia, infinitamente buena, pero aún así una persona con pensamientos, emociones, preferencias y planes. Este Dios creaba el mundo a través de actos de voluntad, intervenía en la historia humana, respondía a oraciones, recompensaba la virtud, castigaba el pecado y mantenía una relación personal con cada ser humano individual. Spinoza miró esta concepción antropomórfica de Dios y llegó a una conclusión devastadora. Era una proyección infantil, una extensión de la psicología humana al cosmos entero. Los seres humanos, incapaces de concebir la verdadera naturaleza de la realidad última, habían creado un Dios a su propia imagen, solo que magnificado hasta proporciones infinitas. Pero si este Dios tradicional era una ilusión, entonces, ¿qué era lo real? La respuesta de Spinoza fue tan elegante como radical. Deus sive natura, Dios o naturaleza.
Para Spinoza, estas no eran dos cosas diferentes, sino dos nombres para la misma realidad única y absoluta. ¿Puedes imaginar el impacto de esta idea? Spinoza no estaba negando la existencia de Dios, estaba redefiniendo completamente lo que la palabra Dios significaba. En lugar de un ser personal que existía aparte del mundo natural, Dios era la totalidad de la existencia misma. Todo lo que existía, desde las galaxias más distantes hasta los pensamientos en tu mente, eran manifestaciones de una única sustancia infinita que Spinoza identificaba con Dios. Esta identificación de Dios con la naturaleza tenía implicaciones que fueron absolutamente revolucionarias para la época. Significaba que no había un reino sobrenatural separado del reino natural. No había milagros que violaran las leyes naturales, porque las leyes naturales eran precisamente la forma en que Dios operaba. No había intervención divina en los asuntos humanos, porque todo lo que ocurría era ya expresión de la actividad divina. ¿Te das cuenta de lo que esto implicaba para la oración, los rituales religiosos, la moralidad tradicional? Si Dios era la totalidad de la naturaleza operando según leyes inmutables, entonces orar pidiendo que Dios cambiara el curso de los eventos era tan absurdo como pedirle a las matemáticas que hicieran que 2 más 2 fueran 5. Los rituales religiosos diseñados para apaciguar o influenciar a la divinidad perdían todo su sentido, y la moralidad basada en recompensa